Y yo le preguntaba al hermano, ¿qué dice Juan 3:16? Y él me dice, bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio al Hijo de Dios, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo le dije, ¿qué significa eso? Y él me dijo, oh, que Dios nos ama y Jesús murió por mí. Digo, sí, pero entonces, ¿para qué Jesús murió? O para que yo tenga vida eterna, para que mis hijos crezcan bien, para que yo sea próspero. Digo, no, hermano, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Cómo va a ser pastor? Digo, no, eso es lo que suena bonito. Pero lo que dice la Biblia es, porque de tal manera amó Dios al mundo. Oiga, al mundo entero, no a usted solamente, al mundo. No solamente a la iglesia, al mundo, a su creación, a todos los seres humanos. Eso es importante. Que envió a Jesús a morir, a morir. Usted no puede desasociar la importancia de por qué Jesús tuvo que morir, morir. ¿Recuerdan allá en Génesis? Cuando Dios le dijo al hombre, de cierto te digo que si pecares morirás. Usted no puede desasociar la muerte de Jesús y la maldición que Dios puso sobre el hombre y sobre la creación, de que si pecaba moría. ¿Por qué? Porque desasociarlo y no saber esas dos verdades te hace a ti perder la gran enseñanza de Juan 3:16. Y aquí volvemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea que Jesús murió en la cruz, no se pierda, sino que tenga vida eterna. No se pierda ¿dónde? O en lo contrario a donde usted va a pasar la vida eterna. ¿Dónde que usted va a pasar la vida eterna? Me dice él, en el cielo. Digo, tú ves, Jesús vino a evitar que al creer en él, y que él murió en lugar tuyo, que fuiste el que pecaste, tú no tengas que ir a otro lugar, sino que vayas a pasar la vida eterna con Dios. ¿Y dónde es ese lugar? Dice en el infierno. Digo, eso es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que muera, para que tú no tengas que morir. De forma tal que al tú creer en eso, tú no te pierdas en el infierno, sino que tengas vida eterna en el cielo. Eso es lo que dice Juan 3:16. Y yo se lo dije a Rosemary. Le estaba explicando eso. Eso es algo que todo cristiano piensa que entiende, pero parece que no. Hay mucha gente que no entiende eso. Jesús vino a morir para que usted no tenga que morir. Porque usted al morir iba a ir al infierno. ¿Por qué? Porque usted pecó. Recuerde, el que peca morirá. ¿Y qué es esa muerte? La separación eterna de Dios. Dice, ahora yo entiendo. Digo, eso es lo que significa Juan 3:16. Y así es que deberían predicar los pastores. En vez de decir eso y dar un salto y sacando dos o tres cositas más fuera de contexto, llegar a una conclusión que, si bien no es inconsistente con la palabra de Dios, tú no debes forzar a las escrituras a decir lo que tú quieres decir. Y eso es lo que tanto dicen muchos maestros, que a veces yo oigo a gente oyendo y yo solamente me rasco la cabeza y digo, Dios mío, pero ¿cómo es posible que haya dicho eso? Y esa es la diferencia de ustedes ponerse a pastores y a maestros de sana doctrina y a maestros que le dicen lo que usted quiere escuchar. Así que, hermanos, mire, toda esta crisis, todo esto que está pasando, Dios lo va a usar y lo está usando para pasarle como una lija a su iglesia, de forma tal que los verdaderos hijos de Dios, que son luz, esa luz brille más, y los que aman las tinieblas se alejen más de Dios y estén en más y más oscuridad. Lamentablemente, la inmensa mayoría son los que buscan la oscuridad. Déjenme hacerles un relato que les ilustra cómo la gente ama más la tiniebla que la luz. Ustedes saben, en varias actualizaciones yo he mencionado que había un doctor aquí, o hay un doctor que se llama Cruz Siminian. Es un gran hombre de gran servicio, un hombre amado aquí, un hombre de pueblo. Y él decía que el COVID-19 no era una gran amenaza, pero él se enfermó porque trataba a la gente que llegaba enferma del COVID-19 sin ningún tipo de protección. Enfermó y estuvo en coma. Cuando él se recuperó de la coma, lo primero que dijo fue: llamen a los periódicos y yo quiero dar algunas declaraciones. Dios le dijo, mientras él estaba en coma,
que le diga al mundo entero que el mundo se arrepienta porque quedaba poco tiempo. Usted sabe qué hizo la Asociación Médica Dominicana, de la cual él es miembro hoy. Le prohibió a los medios de prensa y a él que hablen, que siga hablando en la prensa, porque ellos le atribuyen ese tipo de testimonio a un trauma por el cual él pasó durante el periodo en que estuvo internado, y ellos se lo están atribuyendo a que cuando tú te enfrentas a la muerte y tienes un shock, emocionalmente tú tiendes a irte al área religiosa y a explicar la vida y la muerte y el más allá con ese tipo de estupideces. ¿Qué significa eso? Que los médicos dominicanos y todo el que está detrás de eso ama más la oscuridad que lo que ama la luz. Porque la gente ama más la oscuridad que lo que ama la luz. La gente ama más la mentira que lo que ama la verdad. La gente ama más al mundo que lo que ama el mundo que ha de venir. La gente ama más al diablo y a sus obras que lo que ama a Dios y a la santidad. Ese es el mundo en que vivimos. Eso no va a cambiar porque eso está profetizado. Pero ¿qué obligación tenemos nosotros? Seguir predicando el evangelio a toda criatura que quiere escucharla. Dios tiene su gente, y al que Dios le habla al corazón y le responde, a ese Dios salva. Al que Dios le habla al corazón y rechaza a Dios, Dios no tiene alternativa que decir un día que se pare delante del juicio, ante el trono blanco: yo envié a alguien y lo rechazaste. Así que, amados hermanos, con ustedes el doctor Daulio Ureña para la actualización número 43. Bendiciones.